París, 1925. En el lujoso hotel de Crillon, frente a la Plaza de la Concordia, 5 empresarios escuchan a un hombre elegante, con traje impecable, sonrisa confiada y un maletín de cuero. Ese hombre les dice con voz calma: señores, el gobierno de Francia ha tomado una decisión delicada. La Torre Eiffel será desmantelada. Y ustedes están aquí porque serán los primeros en poder pujar por su hierro. Los empresarios se miran incrédulos. ¿La Torre Eiffel en venta? El hombre que hablaba era Victor Lustig, y con apenas 35 años, estaba a punto de consumar una de las estafas más audaces de la historia. Pero su camino hasta aquí comenzó mucho antes. 1890 a 1907. Víctor nació el 4 de enero de 1890 en Ostine, Bohemia, Imperio Austrohúngaro. Su padre era funcionario municipal, su madre de familia acomodada. Un hogar disciplinado, con refinamiento y expectativas. Desde pequeño mostró una mente distinta. A los 7 años, 1897, jugaba en la plaza del pueblo con un sombrero prestado, diciendo a los demás niños: hoy vendo acciones del nuevo molino de harina. El que compre, será rico en un año. Reían, lo seguían, y al final le daban monedas de juguete. Para ellos era un juego, para él, un ensayo de futuro. En las escuelas de Praga, a los 10 años, 1900, su talento brillaba. A los 11 ya dominaba checo y alemán. A los 12, francés. A los 14, italiano. Y antes de los 15, inglés. 5 idiomas antes de la adultez. En 1903, 13 años, convenció a un profesor de matemáticas de cambiarle una nota con pura lógica y seguridad. Su primer engaño documentado. En 1906, 16 años, organizó un club social con amigos. Cada uno aportó dinero. Semanas después, el fondo desapareció. Cuando lo enfrentaron, dijo: no se enojen. Lo invertí en un negocio que no salió bien. Lo hice pensando en todos nosotros. Sus amigos lo perdonaron. Y en 1907, 17 años, en una pelea por una mujer, recibió un corte en la mejilla con una navaja. Una cicatriz que nunca desapareció. Víctor la transformó en historia. Un duelo en París. Un honor defendido en Viena. Cada versión distinta, siempre fascinante. La Universidad de los Cruceros, 1910 a 1919. En 1910, 20 años, Víctor encontró su escenario: los cruceros transatlánticos que conectaban Europa y Nueva York. Auténticos palacios flotantes, con salones de música, cenas de gala y camarotes de lujo. ¿Y cómo costeaba la primera clase? Nunca con su propio dinero. Su boleto era parte del fraude. A veces convencía a comerciantes ingenuos de financiar su pasaje como inversión en negocios internacionales. Otras veces pagaba con cheques falsos. Y más de una vez subió con un boleto de segunda, pero con una sonrisa, propina y porte aristocrático, terminaba en primera. Ya en el barco, desplegaba su rutina. 1. Observaba la presa desde un rincón. 2. Se acercaba con un comentario elegante: hermoso reloj, un breguet, ¿verdad? 3. Ganaba confianza cambiando de idioma con naturalidad. 4. Remataba en las cartas o en supuestos negocios. En 1912, 22 años, durante un viaje a Nueva York, conoció a un comerciante de algodón. Varias noches le permitió ganar. La última noche, en un camarote lleno de humo y whisky, lanzó la apuesta final: señor, juguemos una última mano. Por todo lo que llevamos. El comerciante perdió una fortuna. Y al llegar a puerto, en lugar de reclamar, estrechó su mano: conde, ha sido un honor jugar con usted. Víctor inclinó la cabeza y desapareció entre la multitud. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, los viajes se redujeron,
pero él encontró otra oportunidad. Se presentaba como inversionista neutral y ofrecía acciones falsas de reconstrucción. A un veterano en 1917, 27 años, le dijo: ha perdido todo en la guerra, pero aún puede ser rico. El hombre entregó sus ahorros, creyendo en esa voz segura. Al terminar la guerra, en 1919, 29 años, Lustig ya era un fantasma de los mares. Nadie sabía realmente quién era. La máquina de billetes, 1920 a 1924, en 1920, 30 años, Lustig presentó su invención más famosa, una máquina de duplicar dinero. Una caja de madera pulida, con ranuras y manivelas, que parecía salida de un laboratorio secreto. La demostración era perfecta. Introducía un billete auténtico y explicaba: este proceso químico requiere paciencia. 6 horas, ni más ni menos. 6 horas después, la máquina escupía 2 billetes idénticos. La víctima quedaba maravillada. En 1921, 31 años, un sheriff de Texas pagó $30.000 por la máquina. Cuando intentó usarla solo, al tercer intento descubrió la verdad: los billetes extra ya se habían agotado. Pero Lustig ya estaba a cientos de kilómetros, disfrutando de su dinero. Durante 1922 a 1924, 32 a 34 años, repitió el fraude en Nueva Orleans, Chicago y Canadá. Políticos corruptos, empresarios ansiosos, banqueros codiciosos, todos cayeron. La genialidad del fraude era doble. No solo se llevaban la máquina, sino que además no podían denunciarlo. ¿Cómo admitir que habían intentado comprar una máquina ilegal para fabricar dinero? Víctor no solo vendía una caja, vendía una ilusión. Con guantes blancos, terciopelo en la mesa y voz solemne decía: caballero, lo que tiene ante usted no es falsificación. Es el futuro. Un privilegio reservado para unos pocos elegidos. El teatro completo. Y siempre con el mismo desenlace: la víctima convencida, el dinero en su bolsillo y Víctor desapareciendo. La Torre Eiffel, 1925 a 1926, en mayo de 1925, 35 años, París discutía el enorme costo de la Torre Eiffel. Algunos periódicos hablaban de demolerla. Víctor vio la oportunidad perfecta. Con papeles falsos se hizo pasar por funcionario del Ministerio de Correos y Telégrafos. Invitó a 5 empresarios chatarreros a una reunión secreta en el Hotel de Crillon. Señores, dijo con solemnidad, la Torre Eiffel será desmantelada. Y ustedes tienen el privilegio de acceder a su hierro. Uno de ellos, André Poisson, lo interrumpió nervioso. ¿Y quién decidirá quién obtiene el contrato? Yo, respondió Víctor, mirándolo fijamente. Poisson, ansioso por entrar al círculo de los grandes, le entregó dinero y un soborno. Días después, Víctor partió a Viena con la fortuna. En octubre de 1925, regresó para intentarlo otra vez. Esta vez alguien sospechó y alertó a la policía. Víctor desapareció como un fantasma. Estados Unidos y Al Capone, 1926 a 1930, en 1926, 36 años, llegó a Nueva York. Un año después, en 1927, 37 años, se acercó al gángster más temido, Al Capone. Señor Capone, tengo un negocio seguro. Solo necesito $50.000. Capone aceptó. 2 meses después, Víctor regresó con el dinero intacto. El plan fracasó. Aquí tiene todo. Capone, sorprendido, le dio una recompensa de $5.000. Esa era la jugada. No robarle, sino engañarlo con su honestidad. Entre 1928 y 1930, construyó una red de falsificación y escribió sus famosas 10 reglas del estafador, entre ellas: escucha más de lo que hablas. Nunca parezcas ansioso.
Haz que tu víctima siempre crea que tiene la ventaja. El FBI y la caída, 1935. En mayo de 1935, 45 años, el FBI lo atrapó en Nueva York. Durante un traslado pidió ir al baño y saltó por una ventana. Fue libre unas semanas, hasta que lo recapturaron en Pittsburgh. Ese mismo año fue condenado a 20 años en Alcatraz. Alcatraz y la muerte, 1935 a 1947, en 1936, 46 años, entró en la prisión más dura de Estados Unidos. Los guardias decían que nunca perdió su porte. Incluso preso, hablaba con calma, pedía las cosas con cortesía y mantenía sus zapatos brillantes. El 9 de marzo de 1947, 57 años, murió de neumonía. En su certificado de defunción, bajo profesión, alguien escribió: aparejador de ventas. Ese fue el final de un hombre que convirtió la mentira en espectáculo. El niño que a los 7 años jugaba a vender acciones en la plaza. El joven que en los cruceros arruinaba millonarios con una sonrisa. El estafador que vendió lo invendible, la Torre Eiffel. Murió en una celda de Alcatraz, reducido a una palabra gris en un papel oficial. Pero su nombre sigue vivo como el del estafador más brillante de la historia moderna.